Bendiciones, queridos hermanos, una vez más para compartir la meditación del Evangelio del día de hoy, 2 de agosto, año 2022. El Evangelio de este día está tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 14, versículo del 22 al 36. Vamos, antes de leer esta palabra de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que el Santo Espíritu de Dios, ese don del Espíritu Santo, nos abra los entendimientos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para poder entender la palabra de Dios y que ésta cale en nuestro interior y llegue a nuestros corazones. Ven Espíritu de Dios, ven fuerza de lo alto, tercera persona de la Santísima Trinidad, inúndanos y llénanos de ti para poder escudriñar la palabra y ponerla en práctica. Evangelio según San Mateo. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó a Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pedro le contestó: «Señor, si tú eres, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde a él todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos los tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor nos enseña algo muy importante. Dice que Jesús, después que estaba allí con toda la gente, despidió a la gente y se fue a orar. Se fue al monte a estar a solas para orar. Qué gran enseñanza nos da Jesús a nosotros de la importancia de la oración, que necesitamos orar, intimidar con el Señor, hablar con Dios, orar con la palabra de Dios, orar ante el sagrario, hacer silencio para comunicarnos con Dios. Jesús, que era su hijo, hijo del Padre, se iba largas horas, días a orar. A veces nosotros descuidamos la oración, no oramos, no somos constantes y no dedicamos tiempo largo a orar. Hoy Jesús nos invita a orar, a irnos al monte, si tenemos que irnos a un lugar tranquilo, en nuestra habitación, en nuestra casa, en el patio, pero buscar ese lugar para orar como Jesús que se iba al monte. ¿Por qué? Porque cuando las olas se pongan bravas, las olas del mar de la vida, de nuestra travesía, cuando a veces la barca se tambalea, si no estamos fuertes en la oración, vamos a sentir que nos vamos a hundir. Pero si estamos fuertes en la oración, vamos como Jesús a poder caminar sobre las aguas. Como Jesús sobre el problema, sobre la dificultad, vamos a caminar en fe, aunque estemos enfermos, aunque tengamos alguna dificultad, la oración nos ayudará a caminar en fe como lo hizo Jesús. Y los discípulos que estaban llenos de miedo, allí ven a Jesús caminar sobre las aguas, se llenan de miedo y dice: «Soy yo, no tengan miedo». Asimismo nos dice Jesús a nosotros, a veces en la oración nos comunica: «Soy yo, no tengan miedo, estoy contigo». Ora, nos acompaña. Pedro,
contesta, Señor, pero ¿cómo es eso que tú caminas sobre las aguas? Mándame ir a ti. Él le dice, ven. Pero Pedro, un hombre de duda, un hombre de poca fe, en ese momento, un hombre que todavía le faltaba confianza en el Señor, comenzó a hundirse. Así no puede pasar a nosotros como a Pedro, que a veces nos estamos hundiendo en el problema, en la dificultad, en la crisis, y decimos, Señor, sálvame, como dijo Pedro, Señor, sálvame. Pero eso es a través de la oración, que tenemos que decir al Señor que nos salve, que nos aumente la fe. Jesús le dijo a Pedro, qué poca fe. Si oramos y tenemos fe, el Señor obrará milagros en nosotros como Él caminó sobre las aguas. Así nosotros también podremos ver la sanidad de nuestro problema, ver nuestros problemas resueltos, la crisis se va a resolver, tendremos trabajo y eso que estamos pidiendo con nuestra oración y con nuestra fe. Y vemos cómo el viento cesó. Asimismo, cuando uno cree que está en una gran tormenta y oramos, la tormenta acaba. Jesús le ordena a esa tormenta. Vamos entonces a presentar al Señor esa tormenta que estamos pasando en nuestra vida para que Él nos, a que esa tormenta pase, que esa tormenta termine y que nosotros podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Jesús, que nos invita a orar y poner nuestra fe en Él y poner cada día nuestra confianza en el Señor. Bendiciones,